Presentar a Eduardo Oribe, que es nuestro superponente, es desarrollador Origae Full Stack. Se le conoce como Troy McClure porque también le conoceréis de otras charlas como la de blockchain. Sí. Es un máquina técnicamente, pero eso es absolutamente lo de menos. Lo importante que tenéis que saber de él es que es un encanto y tiene un título indiscutible que nadie le va a destronar por ser los ojos más bonitos de Origae. Todo tuyo, caballero, un aplauso para Edu. Esta va a ser una charla un poquito interactiva. No vamos a grabar a los que levanten la mano y tal para temas luego represalias, pero sí me gustaría que cuando haga una pregunta digáis, pues yo estoy... ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo? O simplemente lo que os vaya pidiendo, porque es más o menos para ir cogiendo el pulso a la gente. ¿Quiénes de por aquí llevan menos de 5 años programando profesionalmente? No han programado nunca profesionalmente. Pues bastante más de la mitad. Pues hemos acertado porque esta charla es sobre todo para los programadores noveles. Suelo decir programadores porque el término de desarrolladores de software es el correcto, pero se lleva poco. No voy a decir ingenieros en informática, porque en realidad hay muchísima gente en este campo que viene de otros campos y sin embargo está desempeñando muy bien. Y hay gente que acaba la carrera de ingeniería informática y no sabe picar ni el holamundo. Entonces, sí, hay amigos míos que van a ver esta charla que ya saben a quién me refiero. Y entonces, bueno, esta charla vino a colación porque empecé a ver y leer demasiados libros y vídeos del tío Bob y dije, esto no me lo puedo quedar para mí, tengo que amargar la vida al resto de los demás, darnos cuenta de cuáles son nuestros fallos, de cuáles son nuestras virtudes, que no son muchas. Tenemos que compartir todo esto. Entonces, para quien no le suene el tío Bob, es seguramente uno de los comunicadores en temas de ingeniería informática más famosos que hay en el mundo. Es uno de los, es el autor de los principios SOLID, de todo el tema de Single Responsibility y demás. Es autor de todos los libros que hay de Clean Coder, de Clean Coders, Clean Architecture, que es una saga que yo creo que todo el mundo tiene que por lo menos conocer o tener una idea de qué va. Y también es uno de los autores del manifiesto Agile, que eso daría para una charla entera, tanto para decir por qué está bien y por qué es un fracaso. Y también es uno de los aportadores, aunque no el autor principal, del TED. Entonces, la mejor forma de empezar esta charla, que va a ser básicamente como una propuesta de un código de conducta para desarrolladores de software, vamos a empezar ganando un poquito de perspectiva sobre cómo empieza nuestro campo. Pues si nos dedicáramos a la aviación, todo el mundo tendría claro que serían los hermanos Wright en 1903 los primeros que empiezan a volar, y entonces tendríamos muy claro qué máquina empezaron a volar, cómo fueron mejorándola y demás. Sin embargo, en informática, la gente no, en desarrollo de software, perdón, porque informática existe mucho tiempo antes. O sea, el tratamiento automatizado de la información se puede decir que existe incluso desde Leibniz, que ya preparó una máquina para calcular polinomios. Un poco después, Charles Babbage prepara una máquina que es capaz de realizar cálculos diferenciales, y luego otra máquina que esa es la que fue verdaderamente un hito, era la máquina analítica. Esta máquina, lo impresionante que tenía es que sus capacidades cambiaban según unas entradas que le dieses. Tenías unos datos de entrada, pero también entre los datos de entrada podías facilitarle un programa y la funcionalidad cambiaba tremendamente. Es reconocido que Ada Lovelace fue la primera programadora de este sistema, más que nada porque era autora de una serie de programas o pruebas de concepto de cómo debería funcionar. Esta máquina en realidad no se ha llegado a construir nunca. Existen modelos,
Hay gente que hace maquetas, pero es una máquina tremendamente lenta. Pero sí es verdad que para su época fue bueno, de hecho fue tan avanzada que no se pudo construir. Entonces, sí es verdad que Ada Lovelace tiene el mérito de ser reconocida como la primera programadora, pero no ejerció como tal. Entonces, seguramente este señor también os suene, que es Alan Turing. Es el conocido por descifrar, o sea, conseguir un sistema automático para descifrar los códigos Enigma, y luego hizo la propuesta para el primer computador electrónico programable. Entonces, en el momento en que ya ha acabado todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de descifrar Enigma queda bajo secreto, ya Alan Turing puede empezar a proponer un sistema de computación electrónica, lo que sería los primeros ordenadores electrónicos. Esto estamos hablando de 1946, para que os hagáis una idea. En esta época solo hay un programador, que es este señor. Entonces, delante de la Sociedad de Matemáticas de Londres, comenta que el modelo de computadora que está proponiendo es capaz de sustituir el trabajo de 10.000 computadores, o 10.000 calculadores, según... Sí, calculadores sería casi el más. Calculadores eran las personas que básicamente se dedicaban antes a calcular. Era gente que tenía una serie de instrucciones y ellos, según los datos de entrada y una serie de instrucciones, cogía y luego devolvía la salida. Entonces, lo que él dice es, estas máquinas son más fiables, computan mucho más rápido que cualquier calculador que te puedas encontrar, incluso que 10.000 de ellos, y si es verdad que van a suponer un cambio no en el negocio, digamos, en todo el campo. Entonces, pasa como ahora con la inteligencia artificial, bueno, como la IA, que hay un cambio de repente muy brutal simplemente porque las condiciones técnicas han cambiado. Y entonces esto, o sea, la computadora electrónica de Turing fue en su día el revulsivo que cambió nuestro campo para siempre. Entonces, bueno, básicamente fue lo que lo configuró, porque obviamente no íbamos a programar a base de manivelas y cosas así. Entonces, bueno, pues en esa charla lo que Turing comenta es que ya no van a hacer falta calculadores como tal, pero sí haría falta gente de habilidad, matemáticos, dice él, que sean capaces de definir esos algoritmos y esas instrucciones para conseguir ejecutar esos problemas que antes no se podían abarcar, porque no había la posibilidad técnica de abarcarlos. Entonces, en ese momento ya empiezan algunos laboratorios y demás a tener sus primeros ordenadores y utilizarlos simplemente para cosas que antes no era viable computar, simplemente porque no te daba tiempo a que los cálculos que realizabas siguieran siendo vigentes cuando habías terminado de hacer los cálculos. Poco después empiezan a unirse a él esta gente, y desde el 46 hasta el 60, ¿cuántos programadores pensáis que podía haber en el mundo? Así. 12. No, pero casi. Eran 50. Eran unos... El precio. ¡Justo! No, estáis un poquito atrás porque son unos, vamos a decir miles, no llegan ni a decenas de miles, pero bueno, en 15 años está muy bien porque el orden de crecimiento desde 1 hasta los que son, pues es importante. Pero ahora mismo creo que hay un censo que dice que somos cientos de millones de programadores en el mundo, desarrolladores de software. Y de allí a aquí hay muchos órdenes de magnitud, hay mucho crecimiento. Entonces, yo creo que existe la percepción de que informática, bueno, la carrera y sobre todo el campo de la programación está sobre todo basada, o sea,
la población mayormente son hombres jóvenes. Y eso a vosotros que, o sea, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿No tenéis esa percepción? Porque yo por lo menos en lo que veo aquí veo pocas chicas y veo sobre todo gente joven. Pero las que ves programan muy bien. Ah, eso no lo niego. La cuestión está en que desde el 46 hasta el 70, que empieza a aparecer la carrera de ingeniería informática como tal, alucinaríais porque casi todo lo que había era gente de cierta edad y prácticamente había paridad de sexos. Los que se incorporaban en la informática antes de que surgiese la carrera era sobre todo gente que ya conocía muy bien su campo. Estamos hablando de matemáticos, estamos hablando de físicos, hablamos de economistas, gente que ya conocía muy bien su campo, que tenía una disciplina y un saber hacer y que luego por sus capacidades técnicas se había ido incorporando simplemente a dotar a aquellos ordenadores que acababan de llegar a las compañías de los programas que necesitaban para funcionar. Pero tiempo después, porque esta ha sido siempre una carrera donde la demanda ha sido mucho más fuerte que la oferta, porque necesitamos muchos programadores para programar muchas cosas y cada vez que programamos algo surgen dispositivos nuevos que también necesitan programas, pues entonces básicamente nos doblamos en número cada 5 años. O sea, todos los programadores que había, de repente cada 5 años se dobla, se entra gente nueva al campo, de ingenierías o simplemente gente que ha encontrado un refugio en esta profesión. Lo cual nos hace un campo bastante inexperto, porque si tú te pasas a ingeniería aeronáutica, hay muchísima gente que tiene mucho saber hacer. Tú vas a medicina y hay mucha gente que tiene mucho saber hacer. Te vas a, ¿qué te digo yo?, ingeniería de canales y puertos y hay mucha gente que lleva mucho tiempo dedicándose comparado con la gente que acaba de entrar. Y aquí prácticamente tenemos el doble de gente Nobel que gente que lleva más de 5 años dedicándose a esto. Entonces, bueno, todos los que nos dedicamos a esto, casi todos, pensamos que es un campo inocuo, que bueno, es una forma buena de ganarte la vida. Está muy bien, o sea, es fácil de hacer, es seguro y tienes un buen salario. Pero os voy a revelar una serie de datos que muestran que este campo a lo mejor es mucho más peliagudo del que vosotros os pensáis. Y voy a ir nombrando 4 casos para que os deis cuenta de que nosotros también podemos cagarla y que nuestra capacidad de cagarla a lo mejor es bastante más peligrosa de la que nos pensamos. ¿Alguien ha oído hablar del tema del escándalo del Dieselgate de la Volkswagen? Estados Unidos. Bueno, levantad las manos lo que sí. Sí. ¿Y sabe alguien que la culpa es de los programadores? No, eso solo sabe el CEO de Volkswagen. Entonces, bueno, básicamente, para quien no lo supiese, a alguien se le ocurre que para cumplir la normativa de emisiones, lo mejor que puedes hacer es que, cuando están midiéndote para las emisiones, consumir menos. Tienes menos potencia, no son tus mediciones reales en carretera, pero bueno, con unas cuantas líneas de programa, todo queda tapadito, cumple los estándares y tal, y hasta que alguien se dé cuenta, no hay ningún problema. Y encima, oh, sí, fuerte. Pero lo fuerte de narices es que, claro, esto obviamente tuvo que haber gente técnica, ingenieros o desarrolladores de software que permitieron esto. Sí, seguramente. La ética, ahí es donde entra la ética. Efectivamente, ahí es donde estoy empezando a sacar o sea, lo que va a venir después. Bueno, pues el presidente de Volkswagen Norteamérica se le ocurre decir delante del Congreso que un par de desarrolladores informáticos, pues qué bueno, que les dio por meter ese código, pues por cualquier razón. Y entonces el mamonazo este, pues bajo juramento, dice que en realidad no fue culpa suya. Y ya está. Y lo deja ahí y la gente lo cree. Si es verdad que los dos tíos estos
que lo hicieron deberían sufrir vergüenza y ostracismo eterno en nuestro campo. Es la clase de persona con la que tú no quieres trabajar, porque sí es verdad que se lo mandaron, pero los que asintieron fueron ellos. Bueno, dentro de cabe, el escándalo de la Dieselgate pues es un tema menor, y cuando digo menor es que lo que... sí, perdón, no está... Oh, no. Pues me he saltado uno. Bueno, la cuestión está, luego, por ejemplo, el tema de Night Capital. Night Capital era una empresa que tenía un sistema de broking automático. Tenían unas máquinas que básicamente cuando conectabas internet al mercado de acciones, pues veía que había que comprar. Y entonces en unos algoritmos entrenados para sacar beneficio del mercado. Vale, alguien se equivocó y la máquina realizó en unos minutos las operaciones que tendría que haber hecho en una semana. Total, ¿qué podía salir mal? Compró no sé cuánto stock de eso, básicamente vació todo el capital de la compañía en comprar stocks de materias primas. Total, que perdieron, no sé si decenas de miles de millones de dólares. Y al final tuvo que comprarlo tuvo que comprar esa empresa, uno de sus principales competidores, para eso. Total, bueno, un fallo económico, pues dentro de cabe, pues, oye, no ha palmado nadie, lo de las emisiones, pues, oye, pues sí, pues es malo para la salud y para la confianza de los clientes, pero bueno, dentro de cabe nadie se ha metido en este negocio para que nadie palme, en teoría. Pero la cuestión está en que, amigos míos, sí, la gente palma por culpa de este negocio. O sea, no sé si alguien ha oído antes de lo del Pedalgate. ¿Sí? Sí. Pues lo del Pedalgate era una cosa muy poco graciosa de los coches de Toyota que aceleraban sin que le acelerases, e incluso aunque pases el freno. Sí. Y se mataron, en teoría, unas 50 y pico personas. En cuanto se paró la investigación, pues dejaron de contar. La cuestión está en que, claro, dices tú, es muy raro que te equivoques tanto como para que el pedal se active solo. Sí, pero cuando lees el código fuente de Toyota, lo raro es que el coche no explote solo. O sea, telita. Entonces, claro, hubo una serie de investigaciones, una auditoría, y básicamente la esta de los auditores fue: no hay quien entienda esto y lo normal es que pase. Pues el tema se zanjó con, no una multa, pero una compensación que dio Toyota a las familias de las víctimas que quisieron reconocer, y no sé cuánto al Congreso, quien cerrara la investigación, para que no siguieran. O sea, pagaron la minuta, salieron con el rabo entre las piernas y se largaron. Bueno, pero bueno, esta es la primera muestra de que en nuestro campo, por nuestra responsabilidad, puede palmar gente. Y me he guardado el más reciente y seguramente más jodido hasta ahora, que es... luego quitas los tacos, ¿verdad? No, pero voy a subir de volumen. Bueno, vale, en fin. Luego mis padres me dirán que muy mal la charla. ¿Conocéis el caso del Boeing 737? O sea, 737 MAX. Vale. Esto no es todo culpa de los informáticos, pero sí es verdad que si el software hubiese fallado, toda esta gente no hubiese palmado. Es muy duro de decir. El 737 MAX es una historia ya abocada a su fin. O sea, tú tienes un avión que funciona muy bien, que a todo el mundo le gusta, entre los clientes, es relativamente fácil de mantener, no hace falta aprender mucho para ser un avión a reacción comercial moderno para ponerlo a volar, y ha pasado las homologaciones, y un día decides, voy a ponerle unos motores más grandes, porque los motores más grandes son más eficientes, y esto es verdad desde un secador de pelo hasta el Lamborghini que tiene el colega aparcado abajo. Pero claro, tienes un problema con los motores grandes, que es un avión pequeño, y el motor toca en el suelo. Entonces, ¿qué dices? Ah, pues voy a hacer las turbinas un poquito más ovaladas, pero
te sigue sin caber los motores y queda muy mal que suelten chispas cuando el bicho aterriza o cuando está despegando. Total, que decides, muy bien, pues voy a subir los motores, pero tú ante todo dices ante la FDA que no, que es el mismo avión, que no has cambiado nada, solo la posición de los motores. Y claro, que cambiar las posiciones de los motores tiene una cosa, que cuando el avión acelera, tira para arriba, y cuando tiras mucho para arriba, puedes acabar en pérdida. Y dijeron, no hay problema, vamos a poner un programita que detecte cuándo puedes acabar en eso y te mande para abajo para que no entres en pérdida. Lo corrige. Muy bien. Pues alguien tuvo la estupenda idea de que, hombre, tenemos 2 computadoras de vuelo, una a cada lado, cada vez se activa solo una, pero tengo 2 sensores y en vez de coger los datos y leerle de los 2, voy a leer solo de uno, porque acabar ya, porque esta semana se cierra la release y hay que entregar ahora mismo. Y entonces cogemos y lo hacemos así. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano esos sensorcillos, que básicamente es como una pequeña ala a cada lado del avión, se vuelven locos y cada vez que tú estás volando recto, te tiran para abajo. Y entonces ahí la negligencia, o sea, la última pieza que faltaba es que alguien la cagara en el software, y la cagaron. Entonces, ahí os pongo un poquito antecedentes de la repercusión y la responsabilidad que tenemos. Porque en realidad tú le preguntas a la gente ahí fuera de si la ingeniería informática, si la programación y tal es importante, y muchos no, te dirán, bueno, no. Rubén. ¿Crees también que, ahora que estás hablando, justo que has dicho que la ingeniería informática es importante o no, ¿no crees que respecto a otros ingenieros estamos mucho peor vistos? Estamos... Es decir, otros ingenieros se colegian. O sea, un ingeniero de caminos en el puente y está... Sí, el susodicho tema... Se cae el programa de producción de lo que sea y... Sí. Es decir, que es un nivel más, ya no solo de propia responsabilidad, sino también de reconocimiento, ¿no? Es que precisamente de esto va la charla. Por si no ha llegado en el audio, Rubén comenta que hay como una negligencia en nuestro campo, de que no somos un colectivo que estemos colegiados, no somos un colectivo, somos un poco ajenos a nuestra responsabilidad. A nosotros se nos cae un programa y no pasa nada. Se le cae a un tío de caminos el puente y ya no te puedes volver a colegiar y no puedes volver a ejercer. ¿Quieres? Si eso como experiencia de eso de industrial, básicamente vives todos los estudios orientados a vas a la cárcel, pero así como suena tan rotundo. Sí. Vale, lo haces bien y simplemente no está bien demostrado en un proyecto, vas a la cárcel. Es decir, aunque esté bien hecho. Sí. Es muy importante para el tema de los industriales. Si se cae una vivienda y mata gente, la dirección facultativa, aparejadores, jefe de obras, arquitecto, tal, toda esa noche duermen en el calabozo. Y luego ya veremos de quién ha sido la culpa, pero de momento ahí estamos. La discusión que tiene este campo, porque es verdad que los de aeronáutica, desde 1903 hasta el 69, zasca, no soy capaz de volar nada y de repente llego a la luna, en 66 años. Pero nosotros, desde el 46, hemos pasado a que básicamente no había ni 2 ordenadores en el planeta y vamos a pensar, ahora, contar ahora mismo cuántos dispositivos tenéis encima. Yo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El móvil. El móvil tiene más capacidad de cálculo que probablemente todo el parque informático de Estados Unidos de principios de los 50. La pulsera cuantificadora, incluso la pulsera del gimnasio, tiene un chip que es programable, sigue un programa y sigue un protocolo de red y demás. Esto hace años era impensable. Pero dices, bueno, es que tú eres un friki y llevas un montón de cosas tecnológicas, porque es tu trabajo y te molan estas movidas. Sí, pero pensad, vuestros abuelos y abuelas, ¿con cuántos sistemas digitales informáticos interactúan todos los días? Solo con levantarte y encender la luz, hay un contador que mide y envía a la compañía telefónica cuánto estás consumiendo de luz. Lo mismo para el agua, lo mismo para el gas. Si tienes un termostato en casa, el termostato sigue hoy día, son chips con un programa, no son como antes que básicamente una resistencia, no, son chips que tienen un programa, incluso algunos tienen inteligencia artificial, dependiendo de tus hábitos son capaces de aprender y predecir cómo te vas a comportar.
básicamente estamos en otras partes y da un poquito de miedo porque mucha gente que dice no, es el presidente el que controla el gobierno, es el presidente tal, pero sí, o sea, son los que emiten las leyes, pero básicamente hoy día las escribimos nosotros. Los informáticos somos los nuevos escribas. Básicamente, tú no puedes hoy día tributar a Hacienda sin pasar por un montón de sistemas. No puedes prácticamente hacer nada si no hay sistemas informáticos involucrados. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a tenor de los fallitos que ha habiendo y que de momento han pasado tibiamente por la opinión general de bueno, es culpa de un informático, es un error informático, ya le devolveremos el dinero a la comisión, bueno, no es culpa de nadie, es un error informático, son cosas de los duendes. La cuestión está, y es lo que comentaba el tío Bob en varios vídeos suyos, que algún día alguien hará algo verdaderamente estúpido, un error, probablemente una línea, y se cargará a 10.000 personas. Algo imposible de tapar, algo que sea tan terrible que llegarán todos los políticos y se nos echarán encima. Y con razón se nos echarán encima. Y entonces dirán que como somos unos negligentes, que tienen que legislar. La legislación en este campo va a llegar, tarde o temprano. Pero sí es verdad que ahora mismo deberíamos ser nosotros los que legislemos. O sea, deberíamos establecer nosotros nuestros propios principios y nuestros propios, nuestro propio código ético. Si es verdad que somos muchos de diferentes, incluso, o sea, de muy diferentes culturas y demás, los que nos dedicamos a esto, pero sí deberíamos encontrar un punto común que trabajes aquí o en la India, puedas decirle a otro profesional, creo que lo que has hecho no está bien. Entonces, ahí el tío Bob produce, o sea, esboza una serie de códigos de conducta y de buenas prácticas que creo que vale la pena, y de ahí esta charla. El primero es no produciré software dañino. Ya sabemos por qué, por los desastres. Software dañino, él lo compara un poquito al no haré daño del código hipocrático de los médicos. Entonces, oye, ¿estoy bien de tiempo? Sí. Vale. La cuestión está en que lo que dice el tío Bob es que cuando escribimos código, no solo no puede ser dañino para las personas o para tal, sino que también tenemos que pensar que hay más gente trabajando en los proyectos, va a haber más gente que herede esos proyectos, va a haber gente que puede tener graves casos de ansiedad cuando leen nuestro código. ¿Estás hablando de código no mantenible o hablas de algo más? No, hablo en general de que no podemos escribir una mierda de código. O sea, no mantenible. Sí, exactamente. Una mierda de código, ¿no? Hay código de... Hay código de mierda, hay código verdaderamente aborrecible, que sin embargo se puede mantener, pero claro, necesitas gente muy ducha, que esté acostumbrada a descifrar enigmas y que encima tenga el tiempo de dedicar para entender ese código y saber moverse por él. En uno de los ejemplos del tío de Clean Coder, dice, es mucho mejor recibir un proyecto bien estructurado, comprensible, que no cumple con los requisitos en absoluto que se le piden, pero es fácil de cambiar, a que recibas un pedazo de mogollón marrón que huele mal, que cumple perfectamente con los requisitos, pero que no quieres tener en tus manos. Entonces, acordaos de esto, es mucho mejor ir despacio e ir haciendo un buen trabajo que convertir tu código en un enorme mogollón marrón que huele mal. Y eso de ir despacio, pues yo voy a putearte hoy, tío. No sé. Vale. Pero me apetece, no sé. Eso de ir despacio, justamente, ¿dónde entra a nivel de...? Quiero decir, sí, puedes ir despacio hasta cierto punto, ¿no? En algunos momentos el tiempo apremia. Sí. Ahora lo de los plazos y demás, todo está. No os preocupéis que esta es la primera, pero son 9. Y esta escuece, pero hay algunas que escuecen todavía más.
Entonces vamos a ir siguiendo porque luego te contestaré, pero básicamente lo que tú dices, en breve, la única forma de ir rápido es ir bien. Tú puedes afrontar un proyecto que te digan, venga Manolito, ¿cuándo tienes esto? Y tú coges y dices, en una semana, y en una semana te lo has picado. Joder, creíamos que ibas a tardar un mes, pero has tardado una semana. Sí, pero ¿cómo está la base de código? Telita. Luego te piden otra cosa, dices, 2 semanas. Joder, pensamos que ibas a tardar 2 meses. No hay problema, 2 semanas. Pero luego, según la calidad del código empieza a empeorar porque ha sido muy rápido, pero ha sido muy mal, empieza a acumularse y cada vez los cambios son más complicados, el código se vuelve más viscoso, ni tú entiendes lo que hiciste una semana antes y tus compañeros te están buscando para matarte. Entonces, a eso nos referimos con que hay que vigilar muy bien la calidad del código que se... Lo mejor importante es ir rápido y bien. Yo estoy de acuerdo contigo, pero estoy haciendo de abogado un poco de diablo. ¿Cómo te gusta? Dime. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo en eso que estás diciendo, pero quiero hacer de abogado del diablo. Me apetece discutir contigo. Vale. Joder, ¿eh? Sí, dice que le apetece mucho meterse conmigo. Pues no pasa nada porque yo... A discutir. ¿Meterme contigo nunca? Vale. Venga, pues yo repito lo que... No, pues quería... No, que a lo largo de... Ah, vale, sí, estupendo. Muy bien. No. No, para nada. Voy a tardar más por culpa de Rubén. Buena pregunta. Y si se enfrían las pizzas es por culpa de Rubén. Bueno, el segundo punto que me parece muy importante, sobre todo para la gente que empieza ahora, el código que produzca siempre será mi mejor trabajo. Hay veces que nos apetece, sobre todo cuando el código que hemos heredado es un auténtico mogollón marrón, salir al paso de decir tengo ganas de terminar esto y ya está. O simplemente acabas de empezar y no te das cuenta cuando lo que tienes delante es un mogollón marrón, huele mal, es viscoso y tú dices, podría ser una mierda. Y cuando ganas años dices, sí, esto es una mierda. Lo que quiere decir el tío Bob con esto es que según vayamos mejorando en nuestras capacidades y vayamos reconociendo los defectos en nuestro trabajo, no vayamos cometiéndolos. Aunque tengamos que dedicar un poquito más de ganas y un poquito más de esfuerzo, vale la pena. Por nuestros compañeros, por nosotros y por la gente que va a recibir el producto de ese trabajo. Esta a lo mejor es un poquito más peleaguda, porque ni siquiera yo me hacía la idea de lo importante que eran los test hasta que vi lo divertidos que eran los test y lo positivos que eran. Y recibir un proyecto sin test, porque hay gente que es capaz de programar un test por cada línea de código que escribe, eso es una disciplina. Pero recibir un proyecto que te digan que tienes que cambiar algo y que no haya ni siquiera unos test de validación al final, eso es para que se te pongan los pelos como escarpias y digas, ostras, es que en cuanto lo toque me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar porque como no tengo ni puñetera idea de lo que hace, porque no he escrito documentación ni nada, vamos, seguro que me lo cargo y ya no hace lo que debería hacer. Aunque el código sea mucho mejor que antes, pero seguro que no lo estás haciendo bien, que estás cambiando algo que no deberías cambiar. Por eso yo pienso que la importancia en los test, por lo menos unos al final de validación, lo que he oído que se llaman test de anclaje, vale la pena dejarlos escritos, por lo menos para decir, cuando lo hice así, funcionaba así, estupendo, ya está. ¿Decías? Una pregunta sobre eso, con los test, lo que haría. Realmente, a veces he conocido códigos, como dice, que no tienen los test, porque tienen 100% comentados, y tú desarrollas unos test que realmente den una buena cobertura y prueben la mayoría de casuísticas, que sería algo bien hecho. ¿Qué harías en una situación en la que ves que alguien, una herramienta de integración continua, te pisa todos los cambios? Es decir, que ve conflictos y realmente los deshace todos. ¿Dices todos los test? Sí. Es que ahí hay una parte muy interesante. Toda la gente que se queja del TDD se queja de que el momento que los requisitos cambian, los tests ya dejan de ser válidos, entonces los eliminas. Cuando eliminan los tests,
has perdido la estructura. Yo comparo mucho los test a, digamos, a los andamios que acompañan a un proyecto de programación. Y tú, igual que tú cuando levantas una casa, pones una serie de estructuras de madera hasta que aquello se ha acabado de fraguar el cemento y demás, los tests son más o menos eso. Es decir, yo quiero que este código tenga este comportamiento, este tamaño. Pero volviendo, si cambian los requisitos del proyecto, obviamente tienes que volver a empezar de cero. Y los tests son de las cosas que tienen que cambiar. Pues hay mucha gente que no es partidaria del TDD, pero sí del Behavior Driven Development, que es cuando tú escribes primero cómo se tiene que comportar el programa, no detalles de implementación, y entonces pues es mucho más fácil cambiar los tests, porque no anulas el test. Quitas unos tests y metes otro conforme se tenga que comportar el código de esa manera. O extiendes los tests o los cambias. Pero en algún momento tendrás que tener los tests, por lo menos para decir, esto ahora funciona como debería, y cuando me cambies una línea de código a lo mejor ya no funciona como debería. La verdad es que es un buen contrato. Cuando llevas mucho tiempo dedicándote a esto y has visto muchos fallos, lo del BDD y el TDD cobra mucho sentido. Si alguien no está de acuerdo, me puede parar ahora y decir lo que dices es una chorrada y no tiene ningún sentido. ¿Rubén? No estar de acuerdo, pues... Bueno, ya a partir de aquí casi todo lo que habla son temas de llevarse bien dentro del equipo. Yo no sé los que están ahora estudiando, pero yo cuando acabé la carrera, que fue en 2005, ya ha llovido desde entonces, no se daba importancia al trabajo en comunidad. El software libre era una rareza y prácticamente solo en las grandes empresas, en los grandes proyectos, se trabajaba con más equipo. De hecho, yo cuando empecé a programar con un LibreCode Basic y en un ordenador de cinta. Y no había conexión a internet. Como mucho podías llamar a un amigo de tus padres que era programador y preguntarle alguna ayuda. Y a ese señor ahora se le llama Stack Overflow. Y escribe la mitad de nuestro software. No nos vamos... Pero la cuestión está en cuando estás trabajando en un equipo y tienes un sistema de control de versiones, uno intenta acaparar mucho. Dices, venga, esto lo voy a sacar en un periquete, y entonces coge una unidad tremendamente grande de trabajo y toca código durante 3 días, un montón de código. Eso es fatal, porque en el día que vas a pedir a tus compañeros que validen el código que has hecho, flipan, nadie quiere hacerlo, porque dices, joder, tío, es que has tocado 30 ficheros y la PR tuya son, pues qué te digo yo, 1000 líneas. Y dices, y no son imágenes, ni son iconos SVG. Y dices, es que has escrito 1000 líneas para esto. Si es que me pareció que era fácil de abarcar. Y leches, y luego hay que ver todo eso y todos los conflictos que da. Por eso este consejo creo que es muy bueno para todos. ¿Sí? ¿Rubén? Apunte simplemente, no sé si nomenclatura como PR. Ah, perdón, sí. Las pull requests, para quien no esté metido en tema de control de versiones, cuando tú trabajas en un proyecto colaborativo, normalmente te bajas tu copia del proyecto y lo manipulas a tu gusto y creas una rama de ese proyecto. Y entonces en el momento que has acabado y tú quieres aportar ese código al proyecto, emites una PR. Por ejemplo, en Telefónica tenemos una regla de oro que para que tu código sea aceptado en la rama de desarrollo de un proyecto, tienen que haberlo validado 2 compañeros. Y entonces es muy importante porque esto evita que, por ejemplo, alguien meta la gamba, borre lo que no debía borrar. A veces no necesitas ni siquiera gente de tu proyecto, necesitas simplemente gente que sepa leer y darse cuenta de que alguien ha metido un fichero de 300 megas en el repo. Simplemente la regla aquella de 4 ojos ven más que 2, pues exactamente eso. Entonces, bueno, ¿alguna duda más de este? ¿Quién está de acuerdo con este? Es que no me he preguntado de ¿qué os parece esto? A mí no me parece. Manos abajo es no me parece. ¿Y quiénes están en contra? Y me gustaría escribir, o sea, hacer unas releases brutalmente grandes y que la gente reciba mi código cada 3 semanas. Y no quieran ni leer la PR, porque es muy largo.
Yo estoy muy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que eso se sale totalmente del scope de un informático. Eso va más a los que definen requisitos y demás que no son Sí, nada de informática. pero el que elige qué trabajo hace cada día, Normalmente no son tus jefes. debería ser un informático. Y hay proyectos que se cumplen. Por Sí, ejemplo, el mío, pero sí, no sí. es lo habitual. no es lo habitual. Sí, eso es verdad. Pero bueno, creo que es una máxima que conviene tener en cuenta para cuando tengas la opción de ser tú quien manda en tu proyecto. Que de eso vamos a hablar. Esto lo he traducido literalmente porque es muy, lo diré, dramático, ¿no? De intrépido e implacablemente mejoraré mis creaciones a cada oportunidad y nunca las empeoraré. Pero me gusta mucho ese toque porque es muy importante. Porque hay veces que hemos escrito un código que a los 2 meses, cuando hemos leído otro capítulo del libro del tío Bob, nos parece que se puede mejorar y decimos, si funciona, ¿para qué tocarlo? Hombre, si funciona y no tienes test, sí, es verdad, es mejor no lo toques. Pero si tienes test y crees que por dedicar un ratito más tienes una solución más elegante al mismo problema, o incluso más elegante, más eficiente, a lo mejor vale la pena tocar ese código y ver si podemos sacar un poquito, hacer algo un poquito mejor de nuestro trabajo. ¿Alguien está...? Oh, sí. No entiendo de todo la diferencia entre esta y la que mencionabas en la 2. En la 2, volvemos a la 2. El código que produzca será siempre mi mejor trabajo. Yo ahora escribo un programa y es una funcionalidad y en el momento de escribirlo me he esforzado mucho y me ha parecido que el resultado es muy bueno. Se entiende muy bien, cumple los tests y encima incluso cumple con los requisitos del producto. Así que hemos hecho el completo. Total, que semanas, meses después, yo vuelvo a un código cerquita y me encuentro con que tenía ese código ahí y resulta que te digo yo, que he aprendido un patrón de diseño o un que digo, jo, es que le va que ni calcao, es que si lo hago así, ocupa menos y se entiende mejor. O, por ejemplo, es que he puesto este nombre variable y no tiene nada que ver, quedaría mucho mejor así. Entonces, a eso se refiere con lo de que a cada oportunidad intentes mejorar el trabajo que ya habías hecho. Si mejoras el de un compañero, a lo mejor no está muy contento, pero de eso hablaremos. Y otra cosa muy importante, creo que del punto 5 es, y nunca las empeoraré. Hay muchas veces que estamos tentados de terminar algo porque las fechas están muy cerca y decimos, vamos a hacer esta ñapa. ¿Quién no ha escrito ñapas? Rubén, ¿tú has escrito alguna ñapa alguna vez? Yo nunca he escrito una ñapa. Claro que no. Mentirosa. Las risas se delatan. Una nunca. Una nunca. Es mejor hacerlas de 3 en 3. Para que la gente se piense que ha encontrado la ñapa, Y en realidad, bufe, Yo soy más de múltiplos de 5. pero bueno, ya me entendéis. Haré todo lo posible para mantener alta mi productividad y la de mi equipo y no haré nada que la reduzca. Esto es escalable a todo. Esto básicamente me resulta un poquito redundante. Bueno, el tío Bob, antes de escribir estos 9, tenía otra versión que eran 14. Que sí, es verdad que son muy interesantes, pero la verdad es que se pueden englobar en uno solo. Pero básicamente lo que quieres hacer en esto es lo que has conseguido con todo lo anterior. La calidad del código es buena, hay test, tus compañeros no tienen problema para seguir trabajando porque prácticamente no van a tener conflicto con lo que tú escribas, tú vas a intentar leer y comentar o corregir el trabajo de los compañeros o aprobarlo lo antes posible y vas a mantener el equipo funcionando a una velocidad. La velocidad es muy importante porque claro, tú no puedes decir cuánto vas a tardar en hacer una cosa sin calcular la velocidad, y calcular la velocidad de un equipo de desarrollo es una movida. Y la gente no se da cuenta de que encima la velocidad puede cambiar mucho, precisamente por lo que he comentado antes. Tú la primera semana eres el rey del mambo, no hay ni código escrito y puedes hacer lo que te dé la gana, y más si eres tú solo en el proyecto. Pero cuando ya sois 5 o 6, empecéis al principio, tenéis funcionalidades
muy separadas y nadie se pega con nadie, estupendo, pero cuando empiezan las cooperaciones entre módulos y demás, ya lo de este es que se me pega con no sé qué, es que tu código me crea un problema porque ahora no soy capaz de conectarlo de esta manera, todo eso, a eso se refiere con lo de mantener la velocidad tuya y de tu equipo. Esta creo que también es muy importante, porque ahora estamos en una época de la informática en que todo el mundo tiene su especialidad y su rol. Yo soy cirujano, yo soy psiquiatra, yo soy tal, pues yo soy frontend, yo soy backend, yo solo soy de base de datos, yo solo traigo las cervezas. No quiere mirar a nadie, ¿no? Claro. La cuestión está, hay otra gente que solo se las bebe, pero la cuestión está en que si es verdad que de años para acá yo he visto como cierta resistencia de la gente a abandonar sus áreas de confort. Y eso es muy peligroso porque cuando tú trabajas en el equipo te puedes arriesgar a que en cualquier momento alguien se coja unas vacaciones. Y además lo coge en el momento más inoportuno. ¿Y sabéis cuando uno se da cuenta de que es el momento más inoportuno? Cuando surgen los fallos. Y entonces ha surgido este fallo. Pues yo no lo sé. Eso lo lleva Rubén, que es el de base de datos. Yo no sé nada de SQL. Y entonces dice el tío, bueno, ¿y Rubén dónde está? Rubén se ha ido 4 meses de vacaciones a Alaska, sin móvil. Canadá. A Canadá. Mucho mejor. La cuestión está en que nos demos cuenta que ser capaces de cubrir a un compañero y de que nos cubran ya es un tema casi de responsabilidad y no podemos ceñirnos a áreas de confort y demás. Siempre hay campos que nos interesen más. Por ejemplo, pues esto me gusta más y todo el mundo de repente dice, pues yo quiero aprender Docker y entonces todos nos vamos a poner a aprender Docker y de repente todo el mundo sabe cubrir perfectamente el de operaciones, pero nadie sabe cubrir al de base de datos. O el frontend no se va de vacaciones, se le toca la lotería y de repente nadie sabe cómo cambiar el color de un botón, porque nadie le ha interesado nunca. Entonces yo creo que la mejor forma de ser capaz de cumplir este punto es sobre todo ser muy comunicativo con los compañeros que pueden tener cierta inclinación a que le interese tu especialidad. Y sobre todo siempre tenemos que intentar abarcar nuevas especialidades. Siempre. O sea, en este campo es tan peligroso como por ejemplo en medicina el ceñirse a tu área de confort. Es peligrosísimo porque tarde o temprano te olvidas de aprender, tarde o temprano pierdes flexibilidad mental y tarde o temprano te encuentras programando en COBOL. Entonces, y nadie quiere eso para nadie. Sí, perdón. Ya me quería escapar. A ver, para decirme. Eso puede llevar mucha confusión porque mucha gente puede pensar que eso significa que técnicamente hay que dominar todas las áreas y eso no es así. No, ciertamente es cubrir. Que tú estés al loro, que siempre estés al loro de lo que todo el mundo hace, que todo el mundo se dice y luego se propone algo, por ejemplo, cuando tienes una nightly integración continua, todo el mundo debe saber por qué falla por cualquier cosa y saber qué tiene que hacer, pero eso no significa dominar técnicamente todo. No, dame un segundito, porque hay una analogía, el tío la usa porque claro, allí son muy de fútbol americano, pero lo que comentan es que una vez que un jugador ha iniciado una jugada y se ha salido de su posición original, el resto de los jugadores cubren su zona. Eso no significa que tú de repente tengas que ser el mejor defensa o el mejor medio campo del mundo, pero sí tienes que saber salir ahí y saber cómo debería jugar más o menos tu compañero, pero no vas a ser el mejor en tu campo. Siempre suelo decir lo de aprendiz de todo, maestro de nada. Pienso que la mejor forma de aprender es intentar... Eso habla más de aptitudes, de actitud, sí, más de técnica. Pero en un equipo es muy importante tener la responsabilidad y las ganas de poder echar un cable. Claro, pues qué marrón. Debí poner un where en aquel delete. ¿Qué ibas a preguntar? Bueno, más bien es comentar sobre el tema de eso del trabajo. Una de las 5 ventajas que nos dieron una vez en una bootcamp sobre el tema de Agile
el trabajo sobre la ventaja que te daba era capacidad de formación en T. Es decir, que tú eres especialista en una parte y eres troncal en otras dos. Entonces lo que hacían era, en un juego, que básicamente tú pudieras aportar a tareas de tus compañeros, pero daban la mitad de trabajo. Y realmente se sacó como 3 veces más de capacidad productiva. Es decir, realmente es muy importante eso, de que aun aportando la mitad, eres capaz de hacer que una tarea que no es capaz de salir, realmente llegue al punto que necesitas. Sí, sí, pero además es que muchas veces no es, venga, yo me voy a encargar de esta feature que estaba planificada, pero no está menganito para hacerla. Pero es que los fallos llegan sin avisar, que aunque hayas pasado QA y demás y todo vaya súper bien, puede encontrar un cliente un fallo garrafal por ahí. Y alguien tiene que salir, si no es el especialista, alguien tiene que salir detrás a llenar el hueco y protegerle. Y lo que tú dices del sistema de NT lo tengo que mirar, porque eso no lo conocía. Y me mola que haya una metodología ya para cubrirse entre compañeros. El tema era que si yo tenía 6 unidades de trabajo, si yo aportaba a mi compañero, le daba 3. Es decir, mi capacidad de trabajo se reducía a la mitad. Pero el hecho de ayudar a mi compañero hacía que el equipo fuera más productivo. Sí, sí, sí. Es decir, realmente funcionaba. Esto espero que se oirá luego con los... Sí, vale. Son micrófonos buenos. Jo, ¿cómo se nota que estás aquí? Bueno, a mí esta me gusta especialmente y creo que... porque pica. Yo os dije que aparte de la primera había alguna más que iba a escocer. Las estimaciones. ¿Alguna vez habéis llegado a una reunión con producto y alguien ha dicho, pero esto lo tienes para la semana que viene? Sí, ya está hecho. mañana. Esa sí es que es verdad que es muy difícil de pararte la risa cuando... No, si esto ya estaba. No, pero lo peor es cuando te empiezan a presionar y dicen, no, si esto es una semana y tú si ni siquiera has sabido definir un requisito como tal, lo que me has dicho no es ni siquiera determinista. Y los tíos te presionan, venga, no sé qué, no sé cuántos, jolín, es que no eres capaz de esforzarte y de trabajar en equipo. Y a lo mejor cuando oís esas palabras, hombre, comunicadlo con sosiego y demás. Pero nosotros nos esforzamos en nuestro campo. Un profesional siempre se está esforzando, siempre está dando lo mejor. Y cuando alguien insinúa que no está haciendo eso y no está trabajando en equipo, es para mandarlo a la mierda, pero reposadamente. Y entonces tú le haces ver, no, yo estoy trabajando en equipo, pero mi trabajo es decirte cuando las cosas no pueden ser. Porque si no, el coche acelera solo, o el avión se cae, o de repente nos dedicamos a comprar un montón de millones de dólares en materias primas que nadie necesita. Entonces, esta creo que tendría que haberla desglosado en 2 porque creo que es muy importante que nos demos cuenta de que aquí es nuestra responsabilidad. En los equipos que hay para definir un proyecto y para llevarlo a cabo, normalmente tan solo el desarrollador del código es el que es capaz de reconocer cuando hay un impedimento técnico. Y se nos paga para eso. Entonces, digamos que cuando tú haces unas estimaciones tienes que tener en cuenta 3 magnitudes importantes. Igual que existe la cruz de hierro en los proyectos, que es lo de si está acabado, o sea, el nivel de perfección que tiene, el tiempo que tienes, la cantidad de recursos que tienes y la calidad del producto, eso se llama la cruz de hierro. Pues aquí digamos que es un triángulo de hierro. Entonces, tú tienes la honestidad, tienes la fiabilidad y tienes la precisión en esto. La honestidad, pues ¿cuál sería la estimación más precisa, más honesta que podéis hacer? Ninguna. Ni puta idea. Entre 1 y 1000 días. Ahí estamos. Luego está el tema de la precisión. Tú puedes coger y decir, entre hoy y el día que se enfríe el sol, estará hecho. Sí, está bien, es honesto y seguramente es fiable.
pero no es para nada preciso. Entonces hay que encontrar un punto en el que sí sepas comprometerte. Para el tema de estimaciones seguramente tendríamos para dar 1 hora o 2 horas de charla y no os quiero aburrir. Pero sí es verdad que deberíamos ser capaces de establecer un rango entre optimista y pesimista para saber dónde nos movemos. Normalmente la gente de proyecto va a intentar siempre sacarte un venga, dame un día. ¿Un error? Un error, nunca respondéis un día. Una estimación no es un día, jamás. Porque en realidad estáis mintiendo. En algún punto, o sea, vale, estáis dando precisión, pero no estáis siendo honestos. Nadie es capaz de predecir, si no ha hecho un trabajo antes, qué problema se va a encontrar y tal. O sea, la experiencia puede ayudar, pero no te lo va a hacer todo. Entonces, cuando los de producto os digan y los managers, dame un día, naranjas de la China, porque entonces vais a estar vosotros chupando su responsabilidad. Y los jefes de proyecto cobran porque tienen responsabilidad. Vosotros tenéis vuestra responsabilidad, ellos tienen su responsabilidad. Y aquí todo el mundo contentos, o no, con sus responsabilidades. Vale, siempre podéis coger y dedicaros a ser jefe de proyecto, pero bueno, yo esperaba más de vosotros. Sí. Bueno, me había preparado un slide y todo con los puntos, pero que me ha quedado bien. Me ha quedado fantástico. Buah. Algún punto del tema de las estimaciones, pero es un poquito peleagudo y todo el mundo tiene algo que... Sí. Sí, que esto parece así muy fácil como tú lo cuentas, pero a la hora de la verdad influye muchísimo la personalidad del programador. No todo el mundo tiene la capacidad de dar una estimación adecuada. Hay mucha gente que se va a sentir presionada por lo que se manda en producción, etcétera, sí. y que no se atreva, que se sienta que puede llegar a decepcionar si no da una estimación muy buena. Entonces también puede influir negativamente. Muy buena, ¿te refieres a muy precisa? Porque una estimación buena... Paga al productor. ¿Esto lo tienes en un día o en una semana? Sí, por supuesto, y no, claro, al final no puede hacerlo. Sí. Porque no quiera decepcionar. O sea, depende de la personalidad. Hay gente que no lo tiene tan claro. O que no... Sí, yo ahí pienso que casi todos los que nos dedicamos a esto, nadie se ha metido a picar líneas en un ordenador porque le guste tratar con la gente y salir a jugar al fútbol con los demás niños. No, te pones a programar la primera vez porque escribes 3 líneas y de repente coge el ordenador y te saca 100.000 líneas de hola Manolito, y tú he escrito 3 líneas y el ordenador me ha dado 100.000, más o menos, supongo, estarán ahí arriba. Pero la gente que nos dedicamos a esto normalmente no somos proclives a tener unas grandes dotes de comunicación y tal. O sea, nos gusta mucho esto, nos gusta mucho programar. Incluso nos puede gustar hacer productos con lo que sabemos programar, pero no nos suele gustar tratar con la gente. Sin embargo, la gente que es producto, la gente que es jefe de proyecto, una de las cosas que implica su trabajo y que lo que sospecho es que les gusta es esa confrontación y ese buscar negociar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la responsabilidad siempre va a ser tuya. O sea, luego va a llegar, la cosa va a funcionar mal, van a palmar 10.000 personas y la culpa no va a ser de tu jefe que te presionó. Tu jefe va a ir delante del Congreso y va a decir, pues el mengano este, por cualquier razón, lo hizo así y se equivocó. Podría haber dicho que iba a tardar 2 meses en una semana, nos hubiera parecido bien. Entonces, haceos valer delante de... Es muy importante cómo comunican las cosas. Normalmente con confrontación no es la forma de hacerlo. Pero sí es verdad que es muy importante que seáis firmes en lo que podéis prometer y en lo que no podéis prometer. En este tipo de cosas... Sí. No, tú ibas primero. Vale. Sí, porque Rubén me cae mal, entonces tú ibas primero. Aquí había otra, por ahí. Sí, Vale. ficha. En este tipo de cosas, sobre todo, es muy importante delegar tu responsabilidad a un sistema. Es, oye, ¿tú quieres que esto salga antes? Vale, pero todas estas tareas que hay atrás se van a atrasar tanto. Y él te dice, ¿y por qué? Y dicen, yo no sé, lo hace mi sistema, mis métricas me están calculando esto. Y tú te esquivas todos los problemas. Eso no está en el código. Te esquivas todos los problemas con una habilidad impresionante. Oye, mi sistema ha hecho que esta tarea que tú querías que sacara antes me atraso todas las demás. Yo no lo digo
no lo digo yo, lo dicen las matemáticas. ¿Y eso funciona? Si la banca lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú? No te puedo dar este préstamo, lo dice el ordenador. ¿Que teníamos alguna preguntilla por ahí más? Y ahora pasa Rubén, que va a ser el último. Una vez empiezas a trabajar y aplicar el código, al fin y al cabo, el product manager al fin y al cabo te pide una estimación, como has dicho. Normalmente, dependiendo de la personalidad que tenga el tío, a lo mejor te presiona más para que le digas una estimación u otra. Pero lo que creo que no le puedes hacer es no decirle nada, no puedes... Sí, pero por eso se llama una estimación. Porque tiene que ver con eso, que es a la pregunta que hacía Luis de cuando te presionan y demás, sí, es que siempre tienes que dar una contestación, y la mejor contestación siempre es lo miramos. Ya está. Es que estamos en ello. Estamos en ello, eso sí de fácil es. Lo estudiamos, lo miro con el equipo, lo consulto, ya está. Cuando te das la contestación, saberlo, Lo mejor siempre para no dar una respuesta es pedirles a ellos más información. Se van a eternizar, vas a tener un montón de tiempo para hacer tus cálculos. Es como cuando te pide un amigo que le arregles la impresora y tú le dices, búscame el manual de la impresora y en cuanto me digas el modelo voy a ayudarte en casa. Hay gente que todavía me lleva esperando 6 años a que le vaya a arreglar la impresora y yo a ellos a que me diga el modelo de impresora que es. Entonces, pedir información también es una buena maniobra de esquiva. Sí, es verdad. Pues a ver, ¿qué quieres exactamente? Y última antes del turno de preguntas y las pizzas. De hecho, el turno de preguntas podemos simultanearlo con las pizzas. Y esta me parece muy importante, está íntimamente relacionada con lo de ayudarnos entre nosotros y cubrirnos. Sí, nunca dejaré de aprender y mejorar. Uno no se da cuenta de lo valiosa que es la suscripción a Safari hasta que tiene que pagarla y dice 400 pavos. Y dices, ¡oh, cómo duele! Sí, duele un montón. Pero es que más duele, o sea, seguramente en libros, si llevas un buen ritmo de libros, te los vas a gastar igual. Y los libros no se actualizan, no incluye eso. Pero lo que quiero decir es que siempre tengáis un presupuesto no solo de dinero, de horas, para ir mejorando en cosas que os divierten o pensáis que son útiles o cuando acabáis y decís, he hecho mi contenedor Docker, cómo mola. Pues esas cosas tenéis que sacar tiempo y no esperéis que vuestros empleadores os reserven tiempo del día para eso. Eso va a depender de vosotros. Dices, es que entonces voy a tener que trabajar 10 horas todos los días entre mi trabajo y el tiempo que tengo que dedicar a estudiar y aprender. Sí, pero es que los médicos, por ejemplo, cuando acaban sus horas de consulta, a hacer codos. Y eso, luego tienes 2 tipos de médicos, los que son los practicones, que llevan toda la vida haciendo lo mismo y se ciñen a lo que han aprendido y ya está. Y luego tienes gente que sabe más cosas y es un campo en el que se salva vidas con lo que eso. Y precisamente a colación de los médicos, nuestro campo es muy importante, el saber hacer las cosas bien, el saber cuándo nos estamos equivocando, cuándo estamos en lo correcto y queremos tener la autoridad de decir estoy en lo correcto y es por esto, depende de nuestra capacidad para aprender cosas nuevas. También aprovecho para mencionar el tema de la mentorización. Los que llevéis menos tiempo, tirad de la manga del que sabe más. No los agobiéis, pero id y pedir ayuda. Y a lo mejor no al más veterano de todos, a simplemente el que lleva un año más que tú, te puede ya enseñar mucho. Y lo mismo pasa, a los que ya llevamos más tiempo, deberíamos sacar un ratito más para dar charlas simplemente para que haya una excusa para tomar cerveza y pizza. Pero también el sacar un ratito, el compañero que te pide el favor de que le enseñes algo, va a ser un compañero que luego te va a ayudar mucho mejor. Entonces, si dices, vale, es que he perdido tiempo. No has perdido tiempo, lo estás invirtiendo. Entonces, si alguien tiene alguna observación que hacer... Rubén, por supuesto. No. Has hecho 7 de 9. No, lo primero, antes te he contestado muy de broma, pero la realidad es que al final yo creo
que sí que aprendes a dar estimaciones fiables, honestas y que se adaptan mucho a la realidad. Sí que es cierto que a veces yo creo que estimar, perdona Rubén, yo creo que estimar sí que es algo que va mucho en la experiencia, ¿eh? Al principio es de las cosas más difíciles. Sí. Y no hay que tener miedo a equivocarse, porque la forma de llegar a una buena estimación, sin dejar de ser honesto, es equivocándote muchas veces, a veces al alza y a veces a la baja. Y solo por poner un ejemplo, respecto al tema de las presiones, esta misma mañana Ana, que está aquí, ha recibido un correo que ponía: esto tiene que estar funcionando a las 8 de la mañana de México. ¿Te das cuenta? O sea, ahí no había estimación que hacer, estaban diciendo, queremos esto y tiene que estar a las 8 de la mañana de México. Es que solo hay una respuesta posible, que es contar con toda nuestra colaboración, vamos a hacer lo que sea posible. Es que las horas del día son las que son, y de 8 a 2 hay las horas que hay. ¿Estipularon que hacía falta que funcionase? Porque a lo mejor ahí tienes una... No, dijo, tenemos que entregar algo a las 8 de la mañana de México. O sea, la presión está ahí, la presión se sobreentiende en muchísimos proyectos y hay que saber regularla, respondiendo a ella, pero sin hacer algo que sea imposible. Creo que, y eso se va haciendo callo. Lo que tienes que tener cuando empezáis a trabajar, sobre todo, es estar muy bien tutelados y muy bien asesorados, y que tu responsable inmediato te proteja muy bien de esa responsabilidad y te acompañe en esa responsabilidad. Pero además yo creo que es algo que se va adquiriendo. Sí, pero lo que tiene que dar claro, sobre todo en los equipos de desarrollo, es que el no es lo que de quien tiene que salir es de nosotros. O sea, para decir sí, siempre está producto y siempre hay algo, sí, los comerciales y demás, y siempre habrá algún jefe de proyecto que dirá, yo creo que es posible. Entonces nosotros somos los que tenemos que estamparlos contra la realidad. Había una frase, sabéis que el tío Bob es uno de los autores, de los 27 autores del manifiesto Agile, que en su época pues reestructuró la forma de entender y proyectar un proyecto de software y organizarlo. Una de las cosas que decía era: la principal necesidad que cubre Agile es destruir toda esperanza. Y es verdad, o sea, no puedes pensar que abarcas un proyecto y que te entregas a una fecha pensando que a lo mejor llegas, que a lo mejor tienes una posibilidad. No, eso es un error, porque la gente que va agarrándose de una fecha es gente que va a la desesperada, y la gente que va a la desesperada comete errores. Entonces, que no se arrastren de ahí, que lo que hacemos es muy importante, que cuando hay errores, sobre todo si son muy graves y entregan un montón de vidas, chivo expiatorio vais a ser vosotros, y lo peor con vosotros el resto de la profesión. Entonces, por eso digo, haceros valer. ¿Sí? Sí, qué raro. Llevo guardándomela un rato, la verdad. Venga, Rubén. Al final toda la charla ha tenido que ver con nuestra profesión, y yo no dejaba de pensar en que en nuestra profesión justamente es una de las que más intrusismo tiene. Y espera que sigo, a pesar de que probablemente los mejores desarrolladores que conozco no son informáticos. Sí que es cierto que es muy fácil a los hechos, o sea, Manu, por ejemplo, Manu se ha incorporado con nosotros hace ni 6 meses. Manu está demostrando ser un diamante en bruto, está funcionando de puta madre, y no es informático. Sí, sí. Muchos de los comentarios o Dani, que lo tenemos ahí delante, que ahora no me está mirando, Dani, estoy escuchando, ¿no? Dani para mí ha sido un referente en los 2 años que llevo aquí, y he aprendido con él muchísimo, y no es informático, no es informático. Entonces, ¿hasta qué punto la responsabilidad recae en nosotros? ¿Me explico? Sí, claro, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, tenemos que ser conscientes de lo que vendemos, entre comillas. Pero para eso vuelvo a lo que te preguntaba al principio, y es, creo que la legislación tiene que estar un poco también a nivel de
bueno, ¿hasta qué punto tengo yo responsabilidades y no tiene responsabilidades Sí. Manu, que no es informático, ¿no? No, pero es desarrollador. A ver, Quiero decir, claro. Por eso voy, pero que no sé. Yo, Me parece que todo está muy centrado en nuestra profesión, pero en nuestra profesión puede entrar mucha gente. claro, sí. Pero este es una propuesta de código de conducta, pero es a cualquiera que entre a desarrollar software. Y de hecho te voy a decir una cosa, yo si le leo estas 9 cosas a un compañero que acabó la carrera y odia programar, se la bufa. Y acabó la carrera, hizo un buen proyecto y sacó una notaza. Y odia programar. Y sin embargo tengo un colega que hizo ambientales y digo, jo tío, llevas 2 años haciendo esto y qué cariño y qué ganas le pones. Es que para programar en realidad nos gusta pensar que lo que hacemos es muy complicado. Programar seguramente sea unas tareas intelectuales de las más difíciles que te puedas encontrar. Probablemente las haya peores, pero esta es de las más difíciles. Pero requiere simplemente aprender a pensar de ciertas maneras. Y este código en realidad es para proponer a la gente una metodología para trabajar, para que el día que pueda ocurrir algo verdaderamente catastrófico sobre la profesión de desarrollador de software, podamos decir, no, nosotros ya teníamos un código de conducta, nosotros ya hacíamos esto, nosotros ya, esto lo que no puede llegar un día que vengan los políticos a decir es que sois unos negligentes, tener que decirles, pues sí, es que es verdad, es que esto era un caos. Pues no, eso no nos gustaría a ninguno. Entonces, de ahí la propuesta que hace este señor de un código de conducta. Es un borrador. Yo pienso que habrá muchas cosas que cambiar, habrá cosas que luego nos demos cuenta que sean muy importantes y que no hemos omitido. Habrá gente que se dedique a programar y que la mitad del no le sirva de nada. Pero bueno, yo pienso que era un tema interesante para dar la charla. ¿Alguna pregunta más? Venga, hombre, no seáis tímidos. Quiere comer pizza. Ya, pues nada. Una preguntilla. Que también hay cubas por ahí, ¿no? Claro, Hay patos. hay patos por ahí que también tendrán responsabilidad en esto. Sí, si te la cuelan. O sea, han tenido que pasar por ahí. Hombre, pero QA es la portería. Digamos, no me gustan nada las analogías con deporte, pero es lo que hay. O sea, si todo el equipo ha fallado y ha pasado QA, lo siento mucho, te han metido un gol. Y hombre, y en realidad, por nuestra profesión, nosotros no deberíamos dejar que a QA nunca le llegue nada. QA debería estar para poner la firma al final y decir, chapo, todo perfecto. Eso no pasa. No pasa, claro que no, pero ¿a qué es un objetivo bonito? ¿A qué es una bonita utopía? Pues es lo que deberíamos perseguir. Pero muchas veces hay gente que como va con prisas porque ha dado una estimación irreal de lo que se dice, bueno, si sale algo lo encontraremos en QA. ¿Sí o no? Es que en Cuba hay muchas cosas, pero luego hay muchas otras cosas que llegan a la Hombre, es que QA ve demasiadas cosas, pero lo ideal sería que llegase y no encontrase nada. Ese debería ser nuestro objetivo. Pero ahora mismo sí, vamos. Irreal, completamente. Completamente. La utopía más guarda. Yo, si no tenéis nada más, quiero una pizza.